Vamos a resolver algunos ejercicios que fueron quedando pendientes. Primero, no los vamos a hacer en orden, primero vamos a hacer el número 15. En el número 15 me piden, siempre hablando de la guía de estudios, encuentre todos los números de 4 cifras que terminan en 0,4 y resulten múltiplos de 11. Bueno, particularmente aquí estamos buscando los números de la forma X que sean dos cifras, como son de 4 cifras, tienen que ser la unidad de 1000, la centena, la decena tiene que ser 0 y la unidad es 4 porque me dice que las últimas dos cifras tienen que ser 0,4. Entonces, por un lado sabemos dos cosas, que X es un múltiplo de 11, pues me lo pide el enunciado, y en base a estos dos datos que nos dan, que tienen que terminar en 0,4 y que tiene que ser un múltiplo de 11, lo podemos plantear como un sistema de congruencia. ¿Por qué? El número tenga que terminar en, no sé si alguna vez lo notaron, pero por ejemplo, cuando uno divide un número por 10, por ejemplo, esto le está 1, el resto es 5, 2784 dividido 10, entonces esto le está a 2, 7 bajo el 8, esto le está 7, 8 bajo el 4 y esto le está a 8, aquí me da resto 4. Entonces, cada vez que yo divido por 10, el resultado del resto, cuando uno está dividiendo por 10, siempre es la última cifra del número. Particularmente eso vale para todas las potencias, entonces en realidad si uno está dividiendo por 100 en lugar de 10, entonces esto le está 1 y el resto es 33, entonces cuando uno divide por 100, el resto son las últimas dos cifras del número. Similarmente, cuando uno divida por 1000, el resto son las últimas tres cifras, cuando uno divida por 10.000, el resto son las últimas cuatro cifras. Entonces, que el número termine en 0,4, esto nos quiere decir que X tiene que ser congruente a 4 en módulo 100. ¿Sí? También podemos decir que es congruente a 4 en módulo 10, pero como nos dicen específicamente que las últimas dos cifras son 0 y 4, no solamente la última tiene que ser 4, sino que sabemos que la anteúltima tiene que ser 0. Y como X también es un múltiplo de 11, sabemos que X tiene que ser congruente a 0 en módulo 11. Entonces, particularmente, como 100 y 11 son coprimos por el teorema chino del resto, esto va a tener una única solución comprendida entre 0 y 1100, que es la multiplicación de los dos. Entonces, de la última, como pusimos, podemos escribir que X es 11t con t un entero, y reemplazando esto en la primera ecuación obtenemos que 11t tiene que ser congruente a 4 módulo 100. Entonces ahora lo que necesitamos es, como necesitamos el inverso de 11 en módulo 100, básicamente lo que necesitamos es un número que esté en la tabla un número que multiplicado por 11 me dé un resultado que está en la tabla del 100 más 1. Entonces, particularmente, en la tabla del 100 tenemos el 0, el 100, el 200, el 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Vamos a hacer uno o dos más, 1000, 1100 y 1200. Luego, si necesitamos, continuamos. Entonces, todos estos tienen resto 0 al dividirse por 100, así que nosotros necesitaríamos el 1, o el 101, o el 201, etc. Es decir, cualquiera de los que está en la tabla del 100 más 1. Entonces, particularmente, probamos cuáles de los números que están en la tabla del 11 también me dan uno siguiente a uno que esté en la tabla del 100, entonces, particularmente, si probamos, si luego hacen la prueba, van a encontrar que el 1001 está en la tabla del 11 y se puede expresar como
como la cuenta fácil de hacer sería 11 por 90, que me da 990, así que 11 por 91 me da 1001. Entonces, particularmente, si yo multiplico miembro a miembro por 91, podemos obtener 1001 T congruente a, y ya tenemos que hacer 4 por 91, 4 por 91 que nos da 364 módulo 100. Entonces ahora 1001 es congruente a 1 en módulo 100 y el 364 es congruente a 64 módulo 100. Entonces de esta última podemos obtener que la T se puede expresar como 100K más 64. Entonces ahora volvemos a donde teníamos X, entonces luego sabemos que X se va a poder expresar como 11 por 100K más 64, entonces X va a ser 1100K más 64 por 11 es 704. Entonces, particularmente, entre 0 y la multiplicación de los módulos, que es 1100, existe un único número que cumple las dos condiciones, que es el 704, pero aquí particularmente este enunciado me pedía los números de 4 cifras. Los números de 4 cifras son los que están comprendidos entre el 1000 y el 9999. El 10.000 ya tiene 5 cifras. Entonces, debemos pedirle, vamos a hacerlo acá, si esto lo habíamos hecho como ejemplo, entonces vamos a pedir aquí que necesitamos que el número X que estamos buscando esté comprendido entre 1000 y 9999, o directamente si quieren menor que 10.000, o sea, el 9999 y el 1000 podría ser porque son de 4 cifras. Entonces necesitamos que el 1000 sea menor o igual que 1100K más 704, menor o igual que 9999, restando 704 en todos los términos. Vamos a tener 296, porque si a esto le sumo 4 son 300 más 700.000. Entonces 296 tiene que ser menor o igual que 1100, y esto tiene que ser menor o igual que 9999, 9999 menos 704, y eso nos da 9295, no 295, y ahora dividiendo todo por 1100, acá vamos a dejar un lugar para poner cuánto da, obtenemos K, y esto va a ser 9295 sobre 1100, este es aproximadamente igual a 8,45, y 296 sobre 1100 va a ser 0,2 aproximadamente, 0,26. Entonces necesitamos el K que esté comprendido en los enteros comprendidos entre 0,26 y 8,45, que son K igual 1 es el primero de ellos, K igual 2, y así hasta llegar a K igual 8. Y entonces tenemos en este caso 8 soluciones, es decir, 8 números de 4 cifras que son múltiplos de 11 y terminan en 0,4. Por ejemplo, para K igual 1 obtenemos, cuando K vale 1, 1100 más 704, el 1804, que claramente termina en 0,4, y además es múltiplo de 11, pues es 11 por 164, y por ejemplo obtengamos el último, luego ustedes obtienen todos los restantes. El último, que sería para K igual 8, sería 1100 por 8, que son 8800 más 704, y ahí obtendríamos el
9000, 9504, esa sería la última solución. Hay otras 6 entre estos dos que se tienen para los valores que van con k igual a 2 hasta 7. Entonces, de esa manera podemos obtener a través de congruencia en módulo los números que cumplen la condición que nos pedía en el ejercicio 15. Bueno, continuemos. Vamos a hacer ahora el punto 16, que en realidad es algo parecido a algo que ya hicimos. En realidad en el punto 16, bueno, primero tenemos que hacer el planteo. Nos piden encontrar 3 ternas de números naturales consecutivos menores que 1000 que tengan la propiedad que el primero sea múltiplo de 4, el segundo múltiplo de 5 y el último múltiplo de 6. Entonces, sean los números consecutivos x, x más 1 y x más 2. ¿sí? Si x es un número, los siguientes dos que le siguen para que sean consecutivos son x más 1 y x más 2. Tal que me pide que el primero de ellos, es decir, el menor, sea un múltiplo de 4, es decir, que x sea congruente a 0 módulo 4. El siguiente sea congruente, sea múltiplo de 5, es decir, sea congruente a 0 múltiplo 5, módulo 5. Y que el tercero sea múltiplo de 6, es decir, congruente a 0 módulo 6. Tenemos que resolver este sistema de ecuaciones de congruencia, que es equivalente al sistema x congruente a 0 módulo 4, si, como tenemos un 1, si le sumamos 4 en ambos miembros, tendríamos 1 más 4, 5, que como es un múltiplo de 5 es congruente a 0, así que lo que podemos hacer es sumar 4 de ambos miembros para obtener que x es congruente a 4 módulo 5, y lo mismo aquí. 4 más 2 es 6, y 6 es un múltiplo de 6, entonces si sumamos 4 en ambos miembros, dejamos la x solita para que se parezca más a lo que trabajamos en el tipo de sistemas del teorema chino del resto. También podríamos haber restado ambos miembros, por ejemplo en esta ambos miembros por menos 1, quedaría x congruente a menos 1 módulo 5, y para llevarlo a un número que esté comprendido entre 0 y 5, al menos 1 le sumamos 5 y nos da 4, que es lo mismo de otra manera. Bueno, aquí el problema que hay es que el 4 y el 6 no son coprimos. Entonces, como el DCM entre 4 y 6, que en este caso es 2, es distinto de 1, la solución no es única entre 0 y la multiplicación de los 3 módulos, que sería 5 por 4, 20, 20 por 6, 120. Es más, como el DCM es 2, hay dos soluciones x, tal que ese x esté comprendido entre 0 y 120. Es decir, hay tantas soluciones como la multiplicación de los DCMs entre las 3 ternas de módulos. Bueno, entonces dicho eso, podemos de la primera despejar que x tiene que ser un múltiplo de 4, donde p es un entero, y entonces ahora eso lo reemplazamos en la segunda. Entonces, vamos a hacerlo en otro color. Reemplazo en ecuación 2, y lo que obtenemos es que 4p tiene que ser congruente a 4 en módulo 5, y como 4 y 5 son coprimos, podemos dividir ambos miembros por 4 sin tener que alterar el módulo, ya que el DCM entre 4 y 5 es 1. Recuerden que si el número que uno está intentando simplificar es un divisor, tiene un DCM, distinto de 1 con el módulo, tendría que dividir, además de simplificar, tendría que dividir el módulo por ese DCM. Es más, particularmente si el número que uno está intentando dividir es un divisor del DCM, entonces particularmente cuando uno cancela, el DCM se divide por el mismo número que está simplificando.
4. Aquí en este caso no fue necesario, pues 4 y 5 son coprimos, así que de aquí podemos obtener que P es un múltiplo de 5 más 1, donde T es un entero. Entonces ahora reemplazamos esto en lo que teníamos de X, que era 4P, entonces X era 4P, así que va a ser 4 y en el lugar de P ponemos 5T más 1, así que esto va a ser 20T más 4. Y ahora finalmente reemplazamos esto que nos dio la X en la última ecuación, entonces vamos a hacerlo en otro color, entonces reemplazando obtenemos que 20T más 4 tiene que ser congruente a 4 en módulo 6, entonces si restamos 4 en ambos miembros obtenemos que 20T tiene que ser congruente a 0 módulo 6, o sea que 20T es un múltiplo de 6, y ahora el 20 tiene resto 2 al dividirse por 6, pues el más cercano en la tabla de 6 es el 18, y ahora si dividimos ambos miembros por 2, 0 dividido 2 es 2, 2 dividido 2 es 1, pero aquí el módulo se altera porque ya que el DCM entre 4 y 6 es 2, entonces como el DCM entre el número que estaba intentando simplificar, que es el 2, y el 6, es distinto de 1, tengo que dividir el módulo por el DCM. Entonces, como el módulo se reduce a la mitad, es por eso que vamos a tener dos soluciones. Entonces, de aquí podemos obtener que T es 3Z con Z un entero. Entonces, reemplazando en X, tenemos que X es 20T más 4, o sea que es 20 por 3Z más 4, o sea que es 60 Z más 4. Entonces, como aquí vemos, para Z igual 1, para Z igual 0 obtendríamos el 4, que está comprendido entre 0 y 120, y para Z igual 1 obtendríamos el 64, que está comprendido entre 0 y 120, ya con 2 nos vamos a 124, que se va del rango, y con menos 1 nos vamos a un negativo, que se va del rango. Entonces, las dos soluciones comprendidas entre 0 y 20 son X igual a 4 y X igual a 64. Pero particularmente en este caso, eso sería para resolverlo desde un punto de vista estrictamente teórico con el teorema chino. Aquí particularmente lo que nos están pidiendo son los que sean menores que 1000. Entonces buscamos no las soluciones en el módulo, sino la solución general. Entonces busco la solución general, que sería de la forma X igual a 60Z más 4, con Z un entero cualquiera, y de esos tomamos los que sean menores que 1000, es decir, necesitamos que el X esté comprendido entre 0 y 1000, y le ponemos 0 porque dice naturales, entonces necesitamos que 60Z más 4 esté comprendido entre 0 y 1000, restando 4 en todos los términos, obtenemos aquí 9,96, y dividiendo todo por 60, esto es menos 4 sobre 60, menor o igual que Z, menor que 9,96 sobre 60, este primero da aproximadamente 0,06, menos, perdón, 0,06, y este da aproximadamente 16,6, así que tendríamos menores que 1000. En realidad el primero que cumple esta condición es de 0, desde el 0 hasta el 16, es decir, 17 soluciones. Tenemos 17 soluciones para Z, que van desde Z igual a 0 hasta 16. Entonces, particularmente, por ejemplo, tomamos una sola como ejemplo, si Z es igual a, no sé, tomamos una cualquiera, si Z es igual a 3, aquí tendríamos 3 por 6, 18, 180, así que tendríamos que
x sería 184, x más 1 sería 185 y x más 2 sería, x más 2 sería 186. Entonces el 185 claramente es divisible por 5, el 184 es divisible por 4 porque es 46 por 4 y el 186 es divisible por 6 porque es 31 por 6. Entonces ese es un solo ejemplo, faltan calcular las otras 16. El objetivo más que nada de estos era mostrarles que incluso en el caso en el que los módulos no sean coprimos, donde la solución no es única por el teorema chino del resto, la estrategia de resolución es la misma, simplemente que voy a tener tantas soluciones entre 0 y la multiplicación de los módulos como la multiplicación de los DCM. Aquí el DCM entre 4 y 5 es 1. El DCM entre 5 y 6 es 1 porque son coprimos y entre 4 y 6 es 2. 1 por 2 me da 2, que es la cantidad de solución. Vale también la pena aclarar que cuando uno aplica el teorema chino podría pasar que el sistema no tenga solución. Bueno, vamos a hacer el 17. En el punto 17, en realidad este es bastante más corto que estos que estuvimos haciendo. Entonces en el punto 17 me dice, hallar el número n sabiendo que al dividirlo por 29 el cociente es 5 y el resto de dividir n más 10 por 29 es 3. Entonces n dividido 29 me da 5, porque recuerden que el cociente era la función lib, no sabemos cuánto da el resto, ¿sí? Entonces, combinando esto, lo que sí podemos saber es que n se puede expresar como 5 por 29 más el resto. El otro dato que nos da el problema es que el resto de dividir n más 10 por 29 es 3, o sea que n más 10 es congruente a 3 en módulo 29. Entonces, de aquí podemos obtener que n es congruente a, si restamos 10 en ambos lados, aquí tenemos menos 7, y para llevarlo a un número comprendido entre 0 y 29, sumamos 29 del lado del menos 7 y obtenemos 22. Y recuerden que siempre que uno sume sea un múltiplo de 29, puede sumar en uno de los dos lados. Entonces, quiere decir que n es congruente a 22 en módulo 29, lo que quiere decir es que el resto de dividir n por 29 es 22. Es decir que este 22 sería el R que estoy buscando, así que lo reemplazamos aquí y ahí podemos obtener que el número buscado era es decir, de todos los que tienen, es decir, hay muchos números que tienen resto 22 al dividirse por 29, entonces por eso me dieron la información que cuando uno hacía la división por 29 el cociente era 5, así que el número buscado es 5 por 29 es 145, porque por 30 sería 150, más 22, así que el número buscado es el 167. Ese es el número que cumple las dos condiciones dadas. Bueno, vamos a hacer unos breves comentarios sobre los otros. Más que nada vamos a hacer los planteos. En el punto 13 me dice, hay una banda de 13 piratas que obtuvo un cierto número de monedas de oro que intentaban distribuir equitativamente. Pero dice que si los distribuían entre los 13 piratas, sobraban 8 monedas. Es decir, que cuando uno tomaba el total de monedas de oro que obtuvieron los piratas, o que tenían los piratas, cuando lo dividía por 13, sobraban 8. Es decir, que no eran un múltiplo de 13 el número de monedas, sino que eran un múltiplo de 13 más 8. Entonces, si x es el número de monedas, vamos a escribirlo más prolijo, si x es el número de monedas, entonces x es congruente a 8 en módulo 13. Luego dice que imprevistamente 2 murieron, 2 de los piratas, es decir, en lugar de 13 pasaron a haber 11, pero al repartirlo entre los 11 sobraban 3. Entonces quiere decir que la x tiene que ser congruente a
3 módulo 11 y luego dice que se ahogaron 3, es decir que ahora en lugar de 11 quedaban 8, sí, pues me dieron primero 2 y luego 3, son 5, 3 menos 5 es 8, y al repartir entre los 8 sobraban 5 monedas, entonces el número total de monedas que teníamos originalmente tiene que haber sido congruente a 5 el módulo 8. Bueno, y esto sería el planteo en realidad, otro sistema de congruencia similar a lo que ya hemos resuelto varias veces, y es más, como 13 y 11, 13 y 8 y 11 y 8 son coprimos, hay una única solución entre 0 y la multiplicación de los módulos, que sería 8 por 11 por 13, 1144. ¿Sí? Entonces ese es el número de monedas que uno está buscando. Eso es porque 13 y 11 son coprimos, 13 y 8 son coprimos y 11 y 8 son coprimos. La resolución les queda como tarea. Luego en el punto 14 me pide hallar 4 números consecutivos que sean divisibles por 5, 7, 9 y 11. Bueno, que sean divisibles quiere decir que son múltiplos, entonces estamos buscando un número x que sea congruente a 0 módulo 5. Un número x que sea, x no, como son 4 números consecutivos, el segundo es x más 1, que tiene que ser congruente a 0 módulo 7, el siguiente que es x más 2 tiene que ser congruente a 0 módulo 9 y el cuarto que es x más 3 tiene que ser congruente a 0 módulo 11. Esto se puede reescribir como el sistema x congruente a 0 módulo 5. Si le sumo 6 en ambos lados, 6 y 1 es 7, así que x tiene que ser congruente a 6 módulo 7. X tiene que ser congruente si le sumo 7 en ambos lados, 7 y 2 son 9, así que tiene que ser congruente a 7 módulo 9. Y x tiene que ser congruente a si le sumo 8 de ambos lados, 3 y 8 son 11, 8 módulo 11. Aquí 5 y 7, 5 y 9, 5 y 11, 7 y 9, 7 y 11, 9 y 11 son todos coprimos, así que la solución va a ser única, simplemente que como hay 4 ecuaciones va a ser un poco más trabajosa. Pero una vez que uno obtenga la única solución entre 0 y la multiplicación de los 4 módulos, ahí termina, pues aquí ya no me piden algo. Aquí también me pedían algo parecido, que eran ternas de números consecutivos, pero luego me pedían que sean menores que 1000. Aquí ya directamente con hacer la primera parte termina el problema. Y finalmente en el punto 18 me pide calcular el resto de la división entre A y B, siendo A 3 por 9 a la 94 y B 11. La división entre A y B es A dividido B, así que lo que me están pidiendo es que calcule 3 por 9 a la 94, ¿a qué cosa es congruente cuando uno lo trabaja en módulo 11? O si quieren, en realidad, como si 11 divide a B por A, también divide A menos, perdón, 11 divide a B menos A, también divide A menos B, así que esto también se puede plantear como x congruente a 3 por 9 a la 94, módulo 11. En realidad ya está despejado, vamos a escribirlo más prolijo, en realidad me da 3 por 9 a la 94, pero yo quiero obtener la solución que esté comprendida entre 0 y 11. Aquí lo pueden pensar desde el punto de vista del teorema de Fermat, Euler-Fermat y asociados. Bueno, entonces estos últimos 3 quedan como, bueno, este no lo anoté, pero queda como tarea y este queda como tarea. Bueno, ahora dicho eso, vamos a hacer 2 que nos quedaron pendientes de corte teórico. Uno es el 19, que es importante desde el punto de vista teórico, y otro que nos había quedado previamente. Primero veamos el 19. En el 19 me pide probar que si p es un número primo, entonces x al cuadrado es congruente a y al cuadrado en módulo p, donde p es un número primo, si, solo si, x es congruente a y módulo p o x es congruente a menos y módulo p. Entonces, como esto es un sí, solo sí, entonces en realidad son 2 pruebas. La primera sería que si x cuadrado es congruente a y cuadrado módulo p,
entonces lo que hay que probar es que x es congruente a y módulo p, o x es congruente a menos y módulo p. Y segundo, vamos a escribirlo por acá, la segunda parte, segundo que si x es congruente a y módulo p, o x es congruente a menos y módulo p, entonces x cuadrado es congruente a y cuadrado en módulo p. Bueno, primero observemos que en esta parte esto es la hipótesis y esto es lo que hay que probar. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es, bueno, acuérdense que hay que como esto es uno, con solamente llegar a alguno de los dos, luego por adición obtenemos todo. Entonces en este caso vamos a partir de la hipótesis. Entonces por hipótesis sabemos que x al cuadrado es congruente a y cuadrado módulo p. Esto es equivalente a decir que la diferencia entre x cuadrado e y cuadrado es un múltiplo de p, es decir que existe un k que pertenece a los enteros, tal que x cuadrado menos y cuadrado es un múltiplo de p. Pero x cuadrado menos y cuadrado es equivalente a decir que tenemos, por diferencia de cuadrados, x menos y por x más y es un múltiplo de p. Entonces, esto quiere decir que luego p divide al producto x menos y por x más y. Y como p es primo, es decir, cuando yo tengo que un número divide a un producto, si el número es primo, o si este número era coprimo con alguno de, si este número era coprimo con alguno de los factores, dividía el otro. Y la otra opción era que si el número era primo, aunque no sea coprimo con ninguno de ellos, si el número que divide es primo, tiene que dividir forzosamente alguno de los factores. Eso lo vimos en propiedades de la divisibilidad, cuando vimos el tema de números coprimos. Entonces, como p divide a un producto y p es primo, entonces tiene que ocurrir que p divide a x menos y, o p divide a x más y. Entonces aquí ponemos, si p divide a x menos y, entonces existe un t entero tal que x menos y es un múltiplo de p, y esto es equivalente a decir que x es congruente a y. Vamos a hacer un poco más espacio. Esto es equivalente a decir que x es congruente a y módulo p, y por adición podemos decir que entonces x es congruente a y módulo p, o agrego lo que me faltaba, x es congruente a menos y módulo p. Entonces, análogamente, si en realidad lo que se cumple es que x no, que p divide, y lo que se cumple es que p divide a x más y. Esto en realidad significa que les queda como tarea, pero es muy parecido a esto. Y aquí tendríamos bajo dos hipótesis probar que x cuadrado es congruente a y cuadrado. Entonces en realidad esto se divide en dos pruebas. La primera es que si x es congruente a y módulo p, entonces x cuadrado es congruente a y cuadrado módulo p. Entonces hagamos esta primera. Si x es congruente a y en módulo p, esto equivale a decir que existe un k entero tal que x menos y se puede escribir como k por p. Entonces multiplico miembro a miembro por x más y. Simplemente hago eso, pues lo que yo quiero obtener es la diferencia de cuadrados. Entonces quedaría k por p por x más y. Entonces acá queda que x cuadrado menos y cuadrado es igual a
K por X más Y, todo por P. Pero como X e Y son enteros y K es un entero, entonces esto que está aquí es un entero, entonces de aquí podemos concluir que como x cuadrado menos y cuadrado es un múltiplo de p, x cuadrado es congruente a y cuadrado módulo p. Quedaría por hacer la parte 2b, que sería el otro caso de la demostración por casos, si x es congruente a menos y módulo p, que va a ser esencialmente lo mismo, pero el que voy a tener aquí es x más y, y voy a multiplicar por x menos y. Esto implica que x cuadrado es congruente a y cuadrado módulo p. Esta queda como tarea, pero es muy parecida a la ya realizada. Bueno, y finalmente de la parte ejercicios nos queda básicamente uno que quedó pendiente muy anteriormente y que luego lo pasé de largo, que es el siguiente. Primero que nada hagamos una corrección sobre el enunciado. Esto es, si el DCM entre A y B es 1, es decir, si A y B son coprimos, y aquí tendría que decir entonces probar todo esto. Entonces, reescrito correctamente, lo que queremos probar es que si el DCM, vamos a escribir prolijo, si el DCM entre A y B es 1, entonces lo que queremos probar es que Entonces lo que queremos probar es que el DCM entre A más B y A menos B es 1, o el DCM entre A más B y A menos B es 2. Entonces eso es exactamente lo que queremos probar. Bajo esta hipótesis queremos probar todo esto. Bueno, entonces comencemos nuestra demostración. Entonces nuestra demostración vamos a decir sea de, es decir, como queremos calcular el DCM entre A más B y A menos B, necesitamos un D que sea divisor común de A más B y A menos B, sea D tal que D divide A más B y D divide A menos B. Luego, por una propiedad que vimos anteriormente, si D es un divisor común de dos números, divide a cualquier combinación lineal de ellos. Entonces, para todo alfa entero y para todo beta entero, podemos decir que D divide a la combinación lineal de ellos, más beta por A menos B. Pero particularmente, si alfa vale 1 y beta vale menos 1, entonces si alfa es 1 y beta es menos 1, particularmente lo que tenemos es la resta A más B menos A menos B. Entonces, si D divide, vamos a escribirlo, D divide a la resta A más B menos A menos B, que fíjense que termina dando 2B. Y si alfa es 1 y beta es 1, entonces lo que queda es que D divide a la suma de ambos números, A más B más A menos B, que sería 2A. Entonces lo que tenemos es que D divide, entonces esto quiere decir que D divide a 2B y D divide a 2A. Entonces vamos a analizarlo desde distintas, es decir, como lo que tenemos es un dato, lo que olvidé escribir acá es que decía que el DCM era 1, o sea, es decir que son, ahora sí, ahí está la hipótesis completa.
Entonces, como lo que tenemos es un dato sobre el DCM de A y B, vamos a analizarlo en función de quiénes pueden ser A y B. Entonces, particularmente, lo podemos pensar desde el punto de vista si A y B son pares o impares. Entonces, vamos a analizar los distintos casos. El primer caso sería si A es par y B es impar, o A es par y B es impar, es decir, cuando uno de los dos es par y el otro es impar. Cuando eso ocurre, cuando yo sumo un número par y un impar, el resultado es un número impar. ¿Sí? Par más impar me da impar y par menos impar me da impar. Entonces, en este caso, esto implicaría que A más B y A menos B son impares. ¿Sí? También se puede escribir en símbolos 2K, 2P más 1, pero en este caso también se puede escribir con palabras, pues no vamos a tener que hacer mucha cuenta sobre eso. Entonces, como A más B y A menos B son impares y D es un divisor de ambos de ellos, entonces esto implica que también D es impar. Si D es impar, entonces lo que podemos decir es que 2 y D, o mejor, sigo con la costumbre de escribir la notación de par ordenado, podemos decir que 2 y D son coprimos, pues 2 es par y D es impar. Entonces, si 2 y D son coprimos, y además como sabemos que D divide a 2A, entonces como D no puede dividir a 2, entonces D divide a A. Y a su vez, como 2 y D son coprimos y D divide a 2B, como 2 y D son coprimos, quiere decir que D no puede dividir a 2, así que si D divide a 2B, entonces D divide a B. Este es uno de los criterios de divisibilidad que mencionaba en el ejercicio pasado cuando hablábamos de pares, es decir, el mismo que usamos. Yo mencioné dos criterios cuando mencioné la parte de que si era primo tenía que dividir a uno de los factores. Había mencionado otro criterio que decía que si algo dividía a un producto y era coprimo con uno de los factores, entonces dividía al otro. Entonces, de aquí podemos obtener que como D divide a 2 y D divide A y D divide a B, entonces D es un divisor común de A y B, y como A y B son coprimos, entonces D tiene que ser igual a 1, ya que por hipótesis el DCM entre A y B es 1. Entonces en este caso llegamos a que D, que es el DCM entre D, que es un divisor común entre A más B y A menos B, si son uno par y el otro impar, solamente puede ser 1. El segundo caso sería si A y B son ambos impares. Entonces, en este caso, A más B y A menos B, es decir, cuando uno suma dos números impares, obtiene un número par. Son pares. Entonces, como D divide A más B y A menos B, esto implica que D es par. O sea que esto es equivalente a decir que existe un E que pertenece a los enteros, tal que D se puede escribir como 2E. Pero luego, si D es como 2E divide a 2B y 2E divide a 2A, esto implica que E divide a B
y E divide a A. Y esto implica que es 1, ya que el DCM entre A y B es 1, ya que son coprimos. Y si E es 1, eso implica que D es igual a 2. Entonces ahí hemos probado que en un caso D es igual a 1 o en el otro caso D es igual a 2. Como una observación, notar que, o sea, fíjense que hicimos uno par y el otro impar. Yo aquí me acabo de dar cuenta que escribí dos veces lo mismo. En el primer caso escribí A par y B impar, aquí sería al revés. A impar y B par, es decir, uno cada uno. Y aquí los dos impares. Y notar que A y B no pueden ser ambos pares, no pueden ser ambos pares, pues son coprimos, ¿sí? Si fuesen ambos pares, el DCM sería como mínimo 1. Entonces, esos son los únicos dos casos que pueden ocurrir. Bueno, finalmente, para terminar esta secuencia de aritmética entera, queda por explicar un único tema que está relacionado con el último ejercicio de la guía, que es sistemas de numeración, que básicamente tiene que ver con el hecho que hasta aquí hemos trabajado todo bajo la suposición que estaban todos los números expresados en base en base 10, pero en realidad todo esto mismo que vimos sirve para una base B cualquiera.